Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora esté viendo este video. Este es un video dirigido a la materia de mecánica y vamos a hablar un poco acerca de la neumática. En pantalla va a poder apreciar los integrantes de este equipo y pues vamos a empezar con este tema que se llama neumática. Para introducirnos un poco en el tema, podemos decir como concepto base que la neumática es esa rama de la mecánica que explica los conocimientos y las prácticas que se utilizan con el fluido, que en este caso vendría a ser el aire comprimido. Este aire comprimido lo que hace es hacer funcionar mecanismos neumáticos para así facilitar labores que no podríamos hacer nosotros mismos por nuestra cuenta. La neumática se viene utilizando tanto en la vida cotidiana como en labores industriales y por lo tanto es de mucha gran ayuda para el ser humano. Ahora, ya que di una pequeña introducción sobre lo que es la neumática, quiero abarcar un poco de su historia. Su historia data de los años de 2500 a.C., en la antigua Grecia, donde se creó el muelle de soplado, que pues prácticamente es lo más antiguo que se tiene de data de la neumática. De ahí seguimos en los años 1500 a.C., que se creó un fuelle de fundición no ferrosa. Después, ya miles de años después, en el siglo I antes de Cristo, un griego llamado Ctesibios creó el primer cañón neumático. Tiempo después, en el siglo III después de Cristo, otro griego llamado Ero escribió un tratado acerca de la neumática y cómo funcionaba de dos volúmenes. Muchos años después y siglos después, la neumática empezó a resurgir, específicamente en los siglos XVI y XVII, con grandes pensadores como Galileo, Torricelli, Pascal, Gay-Lussac, entre muchos otros. Y fue así como la mecánica y la neumática fue teniendo más y más y más popularidad. Tanto así que pues en los años siguientes la neumática iba a tener o iba a ser muy importante en la historia, tal como Papin con su máquina de émbolo, como John Smiron con su cilindro soplante en 1762, o John Wilkinson en 1770, que hizo el primer prototipo de un compresor. Por lo tanto, esto es de lo que se data la neumática a través de la historia. Y obviamente faltan muchos datos más, pero estos podrían considerarse los más importantes a lo largo de la historia de la neumática. Ahora sí, proseguimos con nuestro compañero que nos va a explicar acerca de la neumática en la vida diaria. Una de las aplicaciones de la mecánica de fluidos en la vida diaria está en los neumáticos, ya que estos se inflan a una presión de 310.273 pascales, y esto se hace para que los neumáticos tengan una cierta elasticidad ante fuertes golpes o accidentes y para que los neumáticos tengan un mejor agarre en autopista, y esto se debe a que el aire queda encerrado a mayor presión que la propia atmósfera dentro de la cámara casi 3 veces mayor, y en los neumáticos más modernos entre la cubierta de caucho flexible y la llanta es de un metal rígido. En la segunda aplicación de la mecánica de fluidos en la vida cotidiana lo tenemos en lo que es en los sistemas de frenos antibloqueo, ya que estos evitan que la fricción de los frenos bloquee las ruedas, ya que tiene un sensor que puede controlar la rotación de las ruedas cuando se produce el frenado. Por ejemplo, si la rueda está a punto de bloquearse, el sensor detectará una caída brusca de velocidad, y esto hará que reduzca inmediatamente la presión de los frenos para evitar que se bloquee, lo que permitirá que el conductor controle de forma más eficaz el automóvil y no se estrelle. Y ya como última aplicación de la mecánica de fluidos en la vida cotidiana tenemos al sistema de dirección hidráulica. Este es el sistema más común en todo tipo de vehículos. Funciona a través de una bomba para presurizar el líquido y enviarlo a la caja de dirección a través de tuberías y mangueras. Hay sellos en el interior, y cuando están bajo presión, estos impulsan las varillas que conectan a la caja de dirección a las ruedas. Claro, esto solamente se puede activar cuando el motor está en marcha, no se puede cuando está apagado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y al profesor.
voy a explicar un poco de lo que trata nuestro proyecto. Como pueden ver aquí en pantalla, el nombre de nuestro proyecto es Arte Filtro. ¿Cuál es el objetivo o el funcionamiento o la aplicación de este proyecto? Bueno, primero, como objeto fundamental, yo creo que sería aprovechar nuestros espacios que tengamos en casa, llámese el techo, el tejado o alguna área libre que tengamos. Esto es fundamental ya que pues tendríamos la disponibilidad del espacio para poner toda esta tubería y lo que conlleva este proyecto, lo que requiere para que sea funcional. Entonces, ¿cuál es la función en sí del proyecto y cuál es el objetivo que nosotros vimos tan interesante para poder mejorarlo y poder traerlo en algo que sea realmente funcional? Entonces, el objetivo es primero recolectar toda el agua de lluvia. Esta agua de lluvia sería procesada, canalizada y después almacenada para el uso que independientemente le queramos dar, ¿no? Entonces, voy a pasar aquí a explicar esta tablita. Como pueden ver, aquí hicimos un aproximado de un consumo de 4 personas. Entonces, pusimos algunos artefactos que mayormente requieren agua, ¿no? Como lo es el inodoro, la regadera, el lavado de vereda y un lavado de auto. Esto también pues sería una manguera, ¿no? Entonces, por poner aquí el ejemplo nada más del inodoro y explicarles más o menos la mecánica de la tabla. Tenemos por ejemplo un 6 minutos o también 6 litros por 5 veces al día. Esto obviamente un aproximado después de la investigación, dando un total de 30 litros por día. Todo esto por una persona. Multiplicándolo por el total de personas aproximadamente que viven en una vivienda, daría un total de 120 litros por día. Y así sucesivamente con los demás artefactos. Entonces, aquí también se hizo el cálculo de litros total por año. Y como pueden ver aquí en la parte derecha, o aquí arribita de mi cámara, la capacidad del filtro es de 1 metro por metro cuadrado, perdón, 1 milímetro por metro cuadrado, que sería el volumen de este artefacto. Y la capacidad de almacenaje es de 1155 litros por metro cuadrado por 48 metros cuadrados por 0.9, que es igual a 49.896 litros por año. Entonces voy a mostrar más o menos un prototipo, que este sería más o menos el prototipo de lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Aquí ya se vería, aquí podemos ver, está aquí en el espacio arriba, en un techo, baja toda esa tubería para almacenar, aquí en esta cajita se almacena el agua, pues ya la utilizamos, ¿no? Y aquí arribita más o menos un boceto de cómo se vería toda esta tubería. Y pues sería todo de mi parte y les doy la palabra a otro compañero de mi equipo. Los componentes que este lleva. Entre ellos el principal es el tanque de almacenaje de 2500 litros de Rotoplas. El cálculo ya fue hecho en una anterior diapositiva, se puede ver. También en el diagrama aparecen diversas partes que serían componentes, serían el tubo de PVC, un codo y los cilindros. Todo esto de 2 pulgadas de diámetro. Fue elegido el PVC porque coincide con el diámetro del sistema de desagüe que ya está en las casas de fraccionamiento mediterráneo, porque es un material que resiste las condiciones ambientales, bastante ligero y porque es fácil de conseguir. También en los componentes está una pelota de hule que es indispensable para el funcionamiento del filtro de 50 litros. También están unas 2 redes de malla que funcionarían como en caso de que si el filtro llegase a fallar, que se llega a colar alguna suciedad, le apagarían esas redes de malla. También cuenta con 2 llaves de grifo para
vaciar el almacenaje del filtro cuando ya estén llenos y sea de vaciables para su uso y mantenimiento. El funcionamiento de nuestro diagrama consiste en que al momento de caer la lluvia, el techo de 48 metros cuadrados tiene una barra de 90 centímetros por lo cual no se escaparía el agua, se iría hacia los conductos de PVC. En el techo hay 3 hoyos que están conectados por codos de PVC y todos van hacia el mismo caudal que baja de manera de línea recta de caída libre hacia el filtro. Los primeros 50 litros que caían serían considerados como agua sucia y irían aumentando el nivel del agua en el filtro, que se tendría una pelota libre dentro para que el momento de que se llene la pelota selle el filtro y toda el agua que siga cayendo se dirija al sistema de almacenaje. Por ahí pasaría por una parte del techo del muro de la casa de al lado y luego pasaría por una parte donde están las mallas en caso de que haya hojas o algún otro objeto sucio y llegue lo más limpio posible a este almacén de agua. Y también nuestro sistema cuenta con una parte de desagüe en caso de ahogamiento. Si es que se inicia como a llover de forma más allá de lo esperado, el agua volvería a subir a un punto en el que hay un como desvío de 45 grados y bajaría directamente hacia donde está una parte de codo en T, caería directamente donde está el sistema de desagüe de la casa y eso sería todo. Hola, mi nombre es Paulina Yoritza Mato Torcuato y yo voy a explicar acerca de las limitaciones y los alcances de nuestro prototipo. Bueno, en este prototipo hay ciertas limitaciones las cuales no permiten el uso personal de este. Por ejemplo, no podemos lavarnos los dientes con el agua, no nos podemos bañar con ella, tampoco podemos lavar nuestra ropa con el agua, ni mucho menos beberla. ¿Por qué? Porque claramente el agua está pasando por un filtro, pero no significa que esté completamente tratada o completamente desinfectada. No es como, o sea, es decir, no está limpio del todo. Y no es como el agua purificada que, o sea, pasa por varios filtros y está completamente tratada y ya pues al salir ya está lista para nuestro consumo. Es cierto, nosotros usamos un filtro, pero nosotros estamos contemplando que es como para otro fin, como para otro tipo de actividades como lo son el lavado de autos, el regado del césped, también para el inodoro o para mezclas para hacer construcciones y pues entre muchas cosas más. Por ello, nuestro prototipo está diseñado para acciones fuera del uso personal y pues por lo que comparándolo con otros filtros hay ciertas diferencias. Por ejemplo, otros filtros al pasar el agua por el proceso de filtración, ya está lista para tomarla, para lavarse los dientes, para lavarse la cara, para bañarse, para lavar el auto. En cambio, nuestro prototipo nada más es como para otras actividades. También otros filtros como que tienen así niveles de filtración, o sea, como que usan materiales para filtrar el agua y para que ya esté purificada. En cambio nosotros usamos como una mallita, que es el filtro, con el que no pueden pasar residuos de los que trae el agua, pero obviamente no está del todo desinfectada, por eso decimos que se puede usar como para actividades rudas, para actividades fuera de casa. Y una de las ventajas que tiene nuestro prototipo es que, por ejemplo, está lloviendo y está cayendo el agua en la tubería. Ya se va a ir limpiando muy rápido, o sea, no es como de que sí se tiene que esperar un poquito para que se estanque un poco el agua y ya de ahí ya se pasa a limpiar. En cambio, otros filtros tardan mucho tiempo, determinados tiempos
y pues sí tienes que esperar a que se limpie el agua y ya la puedas consumir. Y pues eso es todo de mi parte. En conclusión, en esta exposición vimos cómo la neumática como tecnología que emplea aire comprimido a modo de transmisor para mover la energía que sea necesaria para hacer funcionar los mecanismos, tuvieron aportaciones destacadas, vimos sus antecedentes e identificamos los componentes básicos para así comprender mejor la neumática. Para finalizar, vimos algunas aplicaciones y usos en la vida cotidiana.